Los ídolos, al no tener vida, tampoco mueren. Siendo dioses ciegos, los ídolos tienen el poder de cegar a sus fabricantes y seguidores. Toda la vida de Abraham será una lucha continua contra la idolatría, y sus hijos de generación en generación se verán envueltos hasta nuestros días en la misma lucha, con los mismos e idénticos ídolos. De Terach, padre de Abraham, sabemos que era un experto fabricante y vendedor de ídolos de todo tipo. Al regresar a casa con su padre, después de la manifestación en los jardines del Palacio Real, Abraham se encontró con un espectáculo que le heló la sangre en las venas. La casa de su padre, para promover la venta de ídolos, era todo un escaparate, en el que no faltaba ningún ídolo imaginable. Era una casa modelo para todos. En una gran sala, Terach tenía expuestos 12 enormes estatuas de 12 ídolos, uno para cada mes del año, artísticamente dispuestos alrededor de las paredes. Así cada mes estaba dedicado a un dios, a quien en dicho mes se ofrecían sacrificios y ofrendas, con celebraciones solemnes y banquetes suntuosos, en los que participaban los principales del país. Así todo el año. Y luego, en cada habitación estaban los dioses que podríamos llamar familiares o incluso personales, ídolos a los que cada uno se dirigía, buscando en ellos, en cada situación particular, ayuda, consuelo o ánimo. Al ver pues a su padre rodeado de sus siervos, a quienes daba instrucciones sobre la fabricación y difusión de sus ídolos, Abraham se sintió trastornado y sin poder contener su ira le dijo: «Dime, padre mío, ¿dónde está el Señor que ha creado el cielo y la tierra, que te ha creado a ti, a mí y a todos los vivientes?» El padre, saltándosele los ojos de las órbitas de sorpresa y furor, estuvo a punto de echarse sobre el hijo y romperle los huesos a palos. Pero mirando a los siervos, igualmente sorprendido, se contuvo. Sonrió a todos y volviéndose al hijo le contestó con conmiseración: «Hijo mío, ¿qué pregunta es esa? En casa tenemos a quienes han creado todo. Deseo, padre mío y señor mío, que me los muestres». Terach, feliz de apartar a su hijo de la mirada y oído de los siervos, se llevó al hijo de sus preocupaciones dentro de la casa. Le guió por todos los corredores, conduciéndolo en primer lugar a la gran sala, donde estaban los 12 grandes ídolos, que inmóviles se dejaban palpar sin sentir ni siquiera cosquillas. Luego le llevó a ver todos los otros, innumerables, que llenaban todos los rincones de la casa. Mientras Terach se inclinaba reverente ante los distintos ídolos de madera, bronce, plata, oro o nácar, iba diciendo a su hijo: «He aquí lo que nos han creado, todo lo que existe en el mundo, los que nos han dado vida a mí, a ti y a los hombres. He aquí el que me dio el amor de tu madre, el que la hizo fecunda para que tú nacieras, el que nos ha dado las cosechas para poder alimentarnos, el que ha hecho fértiles a los ganados para que se multiplicaran en nuestros establos, nos dieran leche, carne y pieles, el que nos protege de las enfermedades». Abraham, no pudiendo soportar las explicaciones del padre, le abandonó sin que él se diera cuenta en un momento de adoración profunda a uno de sus ídolos, al parecer el más querido. Abraham se fue en busca de la madre y le dijo: «Mi padre me acaba de mostrar a los creadores del cielo y de la tierra. Ahora finalmente me he dado cuenta de la verdad. Prepárame un cabrito que quiero presentar mi ofrenda a los dioses de mi padre. Deseo llevarles una buena comida para que me perdonen».
y pueda hallar gracia a sus ojos. La madre, admirada y llena de alegría por esta novedad, corrió al rebaño, escogió un cabrito y lo preparó para que su hijo cumpliera sus deseos. Abraham tomó el alimento preparado por su madre y, sin decir nada a su padre, pero convencido de que la madre se lo diría todo, se fue enseguida a ofrecérselo a los ídolos. Dejó ante los ídolos el cabrito y se sentó a esperar lo que ya sabía que iba a ocurrir. Ni una voz, ni un movimiento, ni el más mínimo rumor en toda la sala. Ninguno de los dioses abrió la boca, ni extendió la mano siquiera para tomar el alimento preparado. Abraham, burlándose de ellos, les apostrofó en voz alta, esperando que alguien de la familia le estuviera espiando y oyera lo que le decía a los ídolos. ¡Ay! Me parece que no he acertado con vuestros gustos. Mis manjares no son del agrado de vuestro paladar. Seguramente por eso no los coméis. Mañana os traeré otros alimentos mejores y más abundantes, a ver si su aroma os abre el apetito. Al día siguiente se presentó de nuevo ante la madre y le suplicó que preparara un gran banquete. Digno de dioses de tan exquisito paladar, la madre se afanó en aderezar el mejor banquete que jamás había preparado y se lo entregó solícita al hijo. Abraham repitió el ritual del día anterior con los mismos resultados previstos de antemano. Pero al caer la tarde, el Espíritu del Señor descendió sobre Abraham y él entonces comprendió que había llegado el momento de actuar contra los ídolos. Cogió un hacha y comenzó a abatir con furia todos los simulacros de su padre, mientras gritaba: ¡ay de mi padre y de toda esta generación que corre tras la vanidad de los ídolos, dando culto a la piedra, a la madera o a los metales preciosos! No comen, no sienten el aroma, no oyen, no hablan, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan. Como ellos, son igualmente los que los hacen y quienes, confiando en ellos, les dan culto. Advertido el padre del desastre, regresó furioso a casa. Apenas vio cómo había quedado todo, se precipitó dando zancadas en busca de su hijo. Encontró a Abraham sentado a la mesa, comiendo tranquilamente. Se le abalanzó encima gritando: ¿qué es lo que has hecho, infeliz de mí? Con absoluta frialdad, Abraham respondió: tú me habías dicho que estos dioses ven, cuidan y actúan en favor de los hombres. Pero he podido comprobar que eso es absolutamente falso, una pura mentira, y además una ofensa al único Dios verdadero. Déjate de cuentos, ¿qué me quieres decir? Muy sencillo. Por varias veces he preparado a tus ídolos como ofrenda una suntuosa comida, y ninguno de ellos la ha tocado. ¿Qué tonterías son esas? ¿Crees que no sé de qué están hechos? Los he fabricado yo. ¿Y quieres que no sepa que esos ídolos ni comen, ni ven, ni oyen, ni caminan? Abraham replicó al instante: que tus oídos oigan lo que dice tu boca. Terach no se dio por vencido. El afán de dinero le entebrecía la mente. Terach, en vez de aceptar lo que su hijo le enseñaba, trató de involucrar a Abraham en el negocio de los ídolos. Esperó un tiempo, pensando que con el pasar de los años a su hijo se le pasarían los sueños juveniles. Abraham, después del enfrentamiento con el padre, viéndolo afanoso rehaciendo de nuevo los ídolos rotos, se marchó de casa y se refugió en los campos. Cuando necesitaba calmarse, se iba por un tiempo con los pastores para estar a solas en medio del ganado y así estudiar la Torá. Como su padre no se la enseñaba, el Señor había provisto que de los 2 rillones de Abraham brotaran
como dos ríos la Torá y la sabiduría. Al cabo de un tiempo, Abraham regresó dispuesto a casa, dispuesto a honrar al padre y a la madre según le indicaba el Señor, cuyas sendas quería seguir, aunque no siempre lograba entender cómo era posible conjugar los caminos para él tan contradictorios. El Señor haría una vez más que lo imposible se hiciera posible. Con estos sentimientos se presentó ante su padre, le abrazó cariñoso y le prometió obediencia. El padre, que no creía lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban, aprovechó la primera oportunidad para realizar sus planes. Llamó a sus 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán. A los 3 les encargó que fueran al mercado a vender los ídolos. Los 3 obedecieron al padre y partieron juntos. Pero luego, en el mercado cada uno se fue por su lado a buscar compradores. Nahor y Harán vendieron todas las imágenes y regresaron a casa con el dinero. Pero Abraham, dando vueltas por el mercado con su cesta de mimbres llena de imágenes, iba gritando: ¿quién quiere comprar estos ídolos que no sirven para nada, que tienen boca y ni un murmullo sale de ella? Tienen pies y no pueden dar ni un paseo. Tienen orejas, pero no me oyen. Al oír estas palabras, la gente se quedaba sorprendida. Se le presentó un guerrero que le pidió un ídolo, especificando que le quería fuerte como él. Abraham tomó el primero de la cesta, recibió el precio convenido, pero al entregárselo le dijo: vete tranquilo, que este es el más fuerte. Ya has visto que estaba encima de todos los otros. Ya se iba con su ídolo el guerrero cuando Abraham le llamó. Oye, dime, ¿cuántos años tienes? 50. Y tú con 50 años das culto esperando que en el peligro te ayude a este trozo de madera que mi padre ha modelado hace solo 15 días. El soldado se quedó pensativo un poco y finalmente devolvió a Abraham el ídolo, haciéndose restituir su dinero. Inmediatamente después se le acercó una viejecita pobremente vestida, que le pidió un ídolo según sus posibilidades. Dijo, es decir, pobre como yo: no se preocupe, abuelita, le daré el que ha quedado en el fondo de la cesta, que es sin duda el más pobre, pues se ha quedado debajo de los otros. Pero, dígame, ¿para qué quiere el ídolo? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que esté sin ninguno? Yo ya tenía uno, pero han venido unos ladrones y me lo han robado con las otras cosas que tenía en casa. A ver, veamos. Tú dices que el ídolo que tenías en casa para protegerte tus cosas, ¿te lo han robado? O sea, que ni siquiera ha sido capaz de defenderse a sí mismo. ¿Y tú ahora quieres otro igual? ¿Para qué? ¿De qué quieres que te proteja un trozo de madera que acaba de labrar mi padre? Me parece que tú tienes razón. Ten tu ídolo y devuélveme mi dinero. La anciana vio cómo al dejar el ídolo se le abrían los ojos y experimentaba la protección y seguridad del único Dios, Señor del cielo y de la tierra. Bajo su amparo, su vida quedó transformada y se convirtió en mensajera de Dios, primero entre sus vecinos y luego en medio de las gentes, en plazas y mercados. Al caer la tarde, cuando todos abandonaban el mercado, Abraham regresó a casa, sin haber vendido ni un solo ídolo. El padre decepcionado preguntó cómo era que sus hermanos habían vendido todos y él ninguno. Abraham, con simplicidad y malicia juntas, le contó cada uno de los incidentes del día. Terak se quedó preocupado y ni siquiera riñó al hijo. El riesgo para él, para la familia y sobre todo para el negocio era grande. Pensó que necesitaba ayuda urgente y esa misma noche se fue a pedir consejo a un viejo amigo sacerdote que dirigía el culto del principal santuario de la ciudad. Este, después de escucharle atentamente, con una risa burlona le dijo:
Me parece que estás exagerando. La cosa no es para tanto. Tu hijo es aún muy joven y esos fervores extraños se le pasarán con el correr de los años. Apenas encuentre una bella muchacha y se case, asentará la cabeza, ya lo verás. De todos modos, mándale una temporada conmigo. Dile que estoy buscando un ayudante y que he pensado en él. Verás cómo te lo enderezo con mi larga experiencia. Terak volvió a casa confortado por la conversación de su amigo, el anciano sacerdote. Al día siguiente llamó a Abraham y le comunicó lo decidido. Abraham aceptó sin ninguna resistencia, dispuesto siempre a dar gusto a su padre, como hijo obediente. Se dirigió a casa del sacerdote y se puso a su disposición. Con cautela y prudencia propia de sus años, el sacerdote puso a Abraham al corriente de todos los particulares del culto. Abraham le escuchaba con la solicitud del mejor de los discípulos, diciendo que estaba dispuesto a seguir todas las indicaciones. En pocos días, Abraham se ganó la confianza del sacerdote, quien con inmensa satisfacción al poco tiempo propuso a Abraham que se encargara del templo al día siguiente, dado que él debía ausentarse de la ciudad por todo el día. Abraham le animó a partir con confianza, pues él se encargaría de todo. Así Abraham quedó solo en el santuario. A media mañana se presentó una mujer en el santuario, con una ofrenda de flor de harina para los dioses. Abraham recibió la ofrenda, dio las gracias a la mujer y de nuevo quedó solo. Abraham entonces cogió un bastón e hizo trizas a todos los ídolos. Luego puso el palo en el más grande de ellos, colocando en medio la harina de la ofrenda. Cuando volvió el sacerdote y vio lo ocurrido, llamó a Abraham y con los ojos que se le saltaban de las órbitas por la ira le preguntó: ¿quién ha hecho esto? Yo sé que no puedo ocultarte nada, te diré la verdad si es que me permites hablar. Llegó una mujer con una olla de harina y me pidió que se la ofreciera a los dioses. Yo, según tus indicaciones, la puse ante los dioses y entonces sucedió lo que ves. ¡Explícate! Muy sencillo. A ver la ofrenda, uno gritó: ¡quiero comer el primero! Y otro replicó: ¡me toca a mí antes! Entonces se alzó el más grande de todos, cogió el palo que ves y los destruyó a todos. ¿Te estás burlando de mí? ¿Acaso esos ídolos tienen conocimientos? Estos ídolos ya se saben, no ven, no sienten ni pueden moverse. Y así es. ¿Por qué toda esta comedia de darles culto, de ofrecerles dones e inclinarse ante ellos? El sacerdote ya no escuchaba, sino que saliendo del santuario, corrió a buscar a Terak y le contaba con el alma que se le escapaba con el afán todo lo ocurrido, concluyendo: por lo que presiento, ese hijo tuyo es un caso incurable. Y es más, por la amistad que te tengo, te advierto que tu vida misma está en peligro. Te aconsejo que pongas remedio a esta situación lo antes posible. Con estas palabras dejó en toda su tribulación a Terak y huyó a toda prisa de aquella casa que podía comprometerlo también a él. Terak, tirándose de los cabellos, daba vueltas por la casa, sin saber qué hacer. Pero apenas vio a Abraham su hijo que había vuelto a casa, sin decirle una palabra siquiera, le agarró y le condujo ante la presencia de Nimrod.